Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Santiago y la segundo en el Eusebio da Guarda y este es mi trabajo para educación financiera sobre los devastadores efectos del COVID-19 en la economía. Empieza aquí el informativo especial de Canal 7 Noticias, el virus económico. Bueno, pues estos días estamos oyendo en numerosos medios las horribles noticias económicas que nos llegan debido a la crisis del coronavirus. Pero ¿cuándo empezó todo esto? Miramos hacia atrás y vemos que el 12 de marzo La Vanguardia, por ejemplo, llevaba a su portada el siguiente titular: La cultura entra en la UCI con pronóstico reservado, o el ABC, que decía poco que celebrar, con una foto de las canceladas fallas. Esto ya hacía presagiar los efectos que tendría el coronavirus, y es que se cerraban junto a los colegios teatros, cines, restaurantes, bares, tiendas y mucho más. Se empezaban ya a notar los efectos y el país titulaba: La guerra contra el COVID-19 pone en alerta a la economía líder de España. Y es que ese día se abrían las bolsas mundiales y estaban todos los parques, otra forma de llamar a las bolsas, cayendo, y especialmente la española, donde se acababan de anunciar las medidas restrictivas. ¿Qué significa esto? Pues lo resumimos aquí. La bolsa española se llama IBEX 35 porque en ella están las 35 empresas más importantes de nuestro país. Y recordamos cómo funciona una bolsa, porque viene a consistir en que las empresas vendan pequeñas partes de estas llamadas acciones para que todo el mundo las pueda comprar y beneficiarse con el triunfo de la compañía. Lo que ocurre es que si la gente compra acciones, la empresa sube en bolsa. Es un crecimiento que hace cuando la gente tiene la seguridad de que la empresa va a ir bien y entonces invierte en ella. Es por ello que al conocerse que la gente va a dejar de consumir en determinados sectores, los accionistas no van a querer arriesgarse a invertir en una empresa comprando sus acciones y haciendo así que la empresa baje debido a las pocas acciones compradas. Por lo tanto, las subidas y bajadas en la bolsa reflejan la economía del país y es por ello por lo que se le otorga tanta importancia. Se entiende así mejor que tras el plan de choque económico anunciado por Pedro Sánchez el fin de semana siguiente, ofreciendo más estabilidad, las bolsas subirán hasta cerrar con más de un 6% de subida. Y es que, por ejemplo, el periódico titulaba: La bolsa rebota con fuerza por las medidas del gobierno y Wall Street. La bolsa americana, con gran influencia mundial al ser Estados Unidos una enorme potencia internacional, luego se ampliaba la cuarentena y las bolsas volvían a caer. La situación en estos momentos en el IBEX 35 es positiva y se va recuperando poco a poco, como vemos en este gráfico. Las bolsas descendían por la bajada del consumo, pero es que al no haber consumo, las empresas no reciben ingresos y tienen que seguir manteniendo a los empleados. Al suponer esto mucha carga, se ven obligadas a despedir a sus trabajadores. Aunque eso sí, los despidos durante esta crisis no pueden ser permanentes, sino temporales mediante ERTEs, expedientes de regulación temporales de empleo. Un trabajador perteneciente a una empresa en la que se han hecho un ERTE sería despedido temporalmente, cobrando un 70% de la base reguladora, que viene siendo lo que se cotiza a la seguridad social, o ese trabajador se podría, si no, ver sometido a una reducción de jornada y sueldo. Esto tiene una diferencia con los ERES, que son despidos masivos en una empresa que están, como hemos dicho, prohibidos durante este tiempo de paro. Damos datos reales sobre los ERTEs en España y en Galicia, porque en esta última comunidad autónoma se han dado cerca de 30.000 expedientes con más de 150.000 afectados, y en España son cerca de 400.000 los ERTEs tramitados, a los que se le van sumando varios diarios. Pero claro, hay varios problemas, y es que en este tiempo de confinamiento los ERES están prohibidos, como hemos dicho, pero se teme que al terminar la desescalada sean muchas las empresas que realicen estos despidos masivos, y se teme porque hay muchos negocios, como por ejemplo los ligados al turismo, en los que en el tiempo de cuarentena su demanda ha descendido a niveles lo suficientemente bajos como para sentenciar su cierre.
y ya parece evidente que estamos entrando en una crisis económica y social. Las desgarradoras imágenes de colas en redes vecinales o centros sociales formadas por gente que iba en busca de comida así lo certifican, y se habla ya de crisis porque el término recesión se queda pequeño, ya que no es un desaceleramiento de la evolución económica, sino más bien una frenada en seco. El Fondo Monetario Internacional estima que la deuda en España tras el coronavirus corresponda a entre un 110 y un 120% del PIB, el Producto Interior Bruto, que es todo el dinero que genera el país. Esto significa que España deberá casi un 20% más de lo que debía antes del COVID, a excepción de que este incremento no tenga casi intereses, ya que es muy posible, muy probable, que en el momento en el que hago este informativo, que la Unión Europea sea la que pague, la que financie la gran parte de la deuda al conjunto de los países miembros. Hay además que tener en cuenta que el PIB español caerá, según el Banco de España, hasta un 12% y prevé que la recuperación no sea en V. Lo explicamos. Tras una crisis económica, el PIB cae, pero hay distintas formas de recuperarse. En V, en forma que se volvería a la normalidad muy rápidamente. También se podría recuperar la economía de una forma bastante peor, pero en U, en la que la recuperación sería bastante más lenta, como decimos, o en L, de forma en la que ya ni nos recuperaríamos en varios años. El gobierno prevé que sea en V asimétrica, lo que significa más o menos esto: una fuerte caída como la vivida y subidas y mantenimientos momentáneos. ¿Y cómo se evita o se supera una crisis? Pues depende de qué tipo de crisis estemos hablando. En este caso, la deuda o el dinero que se deberá lo deberá el Estado, al ser este el que produce los gastos. Se han hecho esfuerzos económicos, como en todos los países, en sanidad, pero lo que es más voluminoso en medidas sociales, ya que, por ejemplo, y entre otras medidas, se han permitido la moratoria o el pago aplazado de impuestos para determinados sectores, como los autónomos, por ejemplo. También se darán ayudas económicas a la gran parte del tejido empresarial del país, o se pagará el paro a más gente, y todo esto recibiendo menos impuestos, ya que la gente tendrá menos capacidad económica, lo que significa que la gente, la población, comprará menos cosas. Tras esta revisión a conceptos básicos en lo económico, indagamos en las devastadoras consecuencias que ha tenido la pandemia en los distintos sectores de la economía, y lo hacemos dividiendo en tres partes: los mal parados, a los que tampoco les afecta tanto, y los bien parados. Entre los mal parados están evidentemente el turismo, ya que casi no llegan ni llegarán extranjeros a nuestro país en bastante tiempo. El ocio y la cultura se ven muy afectados también, debido a que no se pueden producir grandes aglomeraciones de personas todavía. La hostelería y la restauración tienen también que recuperar varias semanas sin ganar apenas nada. Y a esto se le podría sumar el pequeño comercio, que casi no puede dejar de trabajar durante todo el tiempo que ha durado el confinamiento. Además, las eléctricas han perdido al no proveer energía a fábricas en las que, por ejemplo, se producían coches que se han dejado de producir, y es que la industria automovilística es de las peores paradas, sumándose a las aerolíneas. Se podría decir que no van a tener problemas o grandes problemas las empresas de agricultura, ya que, a pesar de, por un lado, haber caído la demanda en restauración durante un tiempo, ha subido la de particulares. Tampoco supone grandes pérdidas para las grandes marcas que hayan realizado ERTEs mientras vendían artículos online, y, por ejemplo, las compañías de electrónicas no tendrán tampoco mayor problema. Entre las que salen beneficiadas podríamos hablar de todas las plataformas de streaming, como podría ser Netflix, por ejemplo, que, al contrario que las televisiones, salen bien paradas, porque las cadenas no se benefician, ya que muchas de las marcas que se publicitaban en ellas han dejado de hacerlo. Los españoles
no ir a comprar en sus tiendas. También le sacan partida a empresas de mamparas, por ejemplo, protección, hidrogeles o mascarillas, además de diferentes empresas de fármacos, y es que muchas compañías de laboratorios han subido en bolsa al conocerse que el fármaco que fabrican podría ser útil contra el coronavirus. Bueno, pues este ha sido el reducido resumen porque había mucho que contar y queda bastante todavía, pero nos despedimos porque llega ya el fin del especial El Virus Económico. Adiós.